Muy buenas, José, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos un día más, todo preparado para compartir un montón de cosas interesantes con nuestros amigos. ¿Qué tal Todo estás? súper preparado, como siempre. Sí, sí, la verdad que una preparación brutal. Bueno, pues muy bien. Oye, fíjate, ya hemos pasado la semana, entramos en otra nueva y vamos, esto va de ir acumulando experiencias y experiencias. Totalmente, la verdad que el feedback de la gente es muy bueno, con lo cual tú y yo nos animamos a que esto es divertido, porque lo es, la verdad que lo es, y sobre todo que a la gente le gusta, con lo cual te animas más. Es verdad que no tenemos nada de tiempo y que esto parece que es fácil, pero bueno, es fácil No, porque no nos lo preparamos. pero optimizamos muchísimo. Sí, 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 eso sí. Bueno, pues nada, déjame introducir a Vale, nuestros venga. amigos que continuamos con nuestra serie sobre estrategia e innovación. Exacto. Como en capítulos anteriores ya habíamos hablado de visión, la misión y cómo la innovación convierte, ¿no? En ese puente entre lo que soñamos como organización y lo que realmente llega al mercado. Hoy vamos a entrar en un terreno interesante y clave que es la cultura organizacional y su impacto directo en la innovación, que creo que es un punto muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante y muy importante y muchas veces la gente lo subestima o no lo considera en su totalidad. Así que Exacto. vamos a hablar de eso. Venga, va, pues hablamos como primer tema importante, el fomento de una cultura de innovación, ¿no? Y deberíamos reflexionar sobre qué significa realmente la cultura de innovación, ¿no? A veces se piensa que innovar es tener ideas brillantes o de estas que tenemos en la ducha o tener un equipo de investigación y desarrollo, pero no. La innovación y muchas veces tú pones hincapié siempre, es un resultado directo del comportamiento de las personas y ese comportamiento viene de la cultura organizacional. Eh, y una cultura donde la innovación es un elemento clave es aquella donde principalmente se acepta el error como parte del proceso, se experimentan cosas nuevas, se premia de algún modo, se reconoce a quien propone mejoras, Ujú. se valora la diversidad del pensamiento, o sea, que no sea continuista, que es aquella rama que habíamos hablado, ¿no? De ser un poco más disruptivos para conseguir esos océanos azules, ¿no? Ayuda digamos, en ese ámbito. Y se reduce la burocracia para que las ideas avancen. ¿Qué te parece estos statements para referenciarnos directamente a la cultura de innovación? ¿Tú crees que un entorno como este está incentivando la innovación? A ver, yo veo que estás tocando el punto clave, que es el entorno y cómo favorece un montón de cosas, desde la epigenética, se me ocurre, y el desarrollo de enfermedades en la gente y cosas así, hasta la propia organización, que es como un ser vivo, si quieres, exagerándolo mucho, y Ujú, que florece y que tiene ideas y que crece de una manera saludable, ¿no? Entonces, ujú. lo que estás describiendo al final son las condiciones necesarias para que las ideas florezcan en ese campo de cultivo que es la gente. Y siempre, ¿eh? La cultura es aquello que pasa cuando el jefe no ve. Que esto es Exacto. importante, ¿eh? Bueno, bueno, depende de eso, porque hay jefes que son los primeros en tener. Yo creo que si la cultura es la correcta, el jefe también es el que incentiva esto y tiene sus ideas y lo favorece, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú dices esto, y yo porque te conozco, ¿no? Lo que estás diciendo en el fondo es que en los trabajos muchas veces tienes una serie de cosas que hay que hacer, que son obligaciones, y este otro tipo de cosas que no son obligaciones de hoy lo has de acabar, pero dejar espacio para que la gente pues sea creativa y resuelvan problemas que probablemente conocen, se les ocurre una idea, experimentan, juegan, es casi tan importante como que hagan lo que tienen que hacer en su día a día, porque es que si no, no estás abonando ese campo de cultivo. Totalmente. Bueno, a ver, hay un ejemplo claro, mítico, que es el de Google, el del Claro. el 20% del tiempo, ¿no? Que creo que esto quedó un poco en el pasado porque sí que es cierto que comparto que de alguna manera el espíritu y la cultura de innovación ha de permitir que fluyan estas ideas, pero yo siempre he apostado por un equipo
enfocado en que estas cosas avancen, o sea, una clara inversión, ¿no? Pero Google puso esta política del 20% del tiempo que los empleados podían dedicar un día a la semana a iniciativas propias. Y de ahí salieron cosas como Gmail, Sí. AdSense y muchos proyectos internos. Y Yo creo que esto es un equilibrio en el que si tú fomentas ese espacio de crecimiento de ideas, no todas las ideas van a ser buenas y a lo mejor hay cosas más urgentes, ¿eh? Pero si tú lo fomentas y tienes un buen proceso para detectar las buenas ideas que hay que alimentar, ahí es donde empieza a haber una inversión y a lo mejor sacas ese proyecto de un modo idea loca a un modo más, oye, vamos en serio, vamos a invertir, qué hace ujú. falta, cuánta gente más. Y entras en un modo más tradicional, si quieres, ¿no? De construir algo versus el otro modo en el que dices, vale, pues te dejo un tiempo para que experimentes. Pero hay que saber hacer ese cambio, ¿no? Reconocer el valor de las cosas y entonces invertir en el momento adecuado. Bueno, eso a mí me suena muy corporativista. O sea, quiero Ajá. decir, a veces creo que si tu empresa busca innovación, tienes que estar preparado a perder dinero en el proceso. Y esto Sí. significa no esperar a que estés suficientemente maduro como para invertir, porque entonces estás siendo lento. Es- Bueno, yo conozco muchos inversores que tienen ya este approach de decir, yo voy a invertir en 10 ideas sabiendo, o en 40 ideas para que una sea la buena, ¿no? Entonces, Mm, eso es un tema de, ya lo asumes, de que no todo lo que tú haces va a salir bien. Sí que hay algunas corporaciones más de la vieja escuela donde dices, no, no, yo invierto en 5 cosas, estas 5 cosas han de ser lo mejor del mundo, pero en entornos más modernos lo que se espera es que al menos una de esas ideas sea la ganadora. Y oye, mm. que si es la ganadora es que vale la pena, porque va a ser el éxito brutal, ¿no? Y va a soportar el resto. Que no son fallos, que son aprendizajes. Volvemos un Totalmente. poco a lo que decíamos de fallar rápido, fallar mucho, porque estás aprendiendo y pivotando. Si al final haces esto, pues alguna de las ideas tendrá mucho éxito y el resto habrán Mm. aportado. Bueno, de hecho, aquí viene un poco la nota que tiene aquí, que un ejemplo muy claro es las startups versus grandes corporaciones, ¿no? En una Mm, startup la cultura suele ser mucho más ágil, ¿no? Prueba claro. rápida, feedback rápido, menos miedo. Y en una Sí, gran corporación, incluso cuando se habla y se remarca el término de innovación, la cultura, que es a lo que estábamos un poco hablando, sí. muchas veces protege el status quo, ¿no? Lo que pasa es que Por esto... eso, Perdón, y sí, te iba a sigue. decir que dentro de las grandes empresas funcionan muy bien los Innovation Labs Sí, o los programas pilotos que crean burbujas culturales, digámoslo así, donde sí se puede experimentar sin miedo. Ahí está un poquito para mí la Mm, inversión que te comentaba, ¿no? O sea, como gran corporación, si realmente quieres innovar, no puedes esperar que tu empresa que está en el día a día, digámoslo así, el 100% de la gente, saque ese 20% de la ilusión de innovar y pretender que eso impacte en el mercado de una manera sí, relevante. Sino yo veo que hay que hacer una cierta, y voy a llamarlo como inversión, pero es también cultura de, oye, mm, innovarse es necesario y por lo tanto hay que poner una inversión con el riesgo a perder. totalmente, totalmente. Yo lo único que te diré, totalmente, correcto, Mm, es que quizás esa separación entre lo que antes hacían las startups y lo que antes hacían las empresas, creo que eso ya no es así. O sea, la mayoría de empresas, y no quiero decir todas, porque obviamente no lo son, lo que se dan cuenta de que tienen que funcionar un poco como una empresa, o sea, como una startup, quiero decir. Y entonces ves muchas empresas grandes que tienen este conocimiento de lo que significa innovación, esta inversión ujú. en el tiempo. No es que la startup lo hace todo súper bien y la corporación va súper paso de tortuga, que es más lenta, no te lo quitaré. Pero creo que hay en muchas de las empresas grandes ya hay ese incentivo por vamos a inventar cosas y a tener innovación y hacer las cosas de otra manera, me parece a mí. Como eslogan, creo que sí. Luego, lo que te encuentras en la realidad, y por eso se usa como ejemplo icónico, es que no es real, ¿no? Por lo general, estas grandes corporaciones suelen ser muy conservadoras. Con Depende. razón, ojo, Mm, con razón. No es algo, es bastante natural el hecho de conservar
tu vaca lechera, ¿no? Entonces es Sí, muy difícil de alguna manera compensar, ¿no? Porque cierto es que, y esto ya habíamos hablado, ¿no? Lo que es la innovación continua versus la innovación sí, disruptiva. Claro, aquí esto, ¿cómo haces esa ponderación? Yo, para mí, la innovación continua ya de darse por hecho, ya lo sabes, ya me conoces, y luego está la innovación disruptiva, que es muy difícil que en perfiles que están enfocados en el día a día sean capaces de visualizar esas disrupciones. No digo que sea sí. imposible, pueden contribuir, pueden colaborar, pero tiene que haber ese, digamos, ese cambio de cultura. O sea, te diría, la gente que Sí. participa o trabaja en startups no es el mismo perfil de gente que quiere hacer carrera en una multinacional. Y hablo de Total, perfiles, ¿no? Entonces, totalmente. un perfil que es más conservador prefiere ir a una multinacional donde hay una carrera y un career path, etcétera, etcétera. Alguien que está en una startup quiere cambio, quiere agilidad, quiere riesgo y tiene mucho menos miedo, ¿no? Y compartir aquí este Sí, tipo de sí, cultura. no, yo creo que cada vez más, pero em, creo que cuando trabajas en una gran corporación, sabes que lo que estás inventando y haciendo no es para ti, es para la corporación, mientras que estás en una startup, tienes más la sensación de que tú eres, es algo tuyo, ¿no? A lo mejor tienes acciones en esa startup. Creo que, yo no hablo por mí, obviamente, ¿eh? Pero no Hablo tiene por por qué, que la tengas fuente, acciones en la la, startup. No los tiene por qué. trabajadores creo que están diferentemente involucrados y gente que trabaja en una empresa grande se sienten quizá como más parte de una rueda y no tan representados, creo, ¿eh? Bueno, aquí ya te digo, podríamos conservar más en profundidad. Al final es una cuestión cultural. Sí, Si totalmente. tus trabajadores están en un rol que dentro de una rueda, ahí tienes un problema de cultura, Sí. digámoslo así. Por lo tanto, antes de darte paso a tu tema, a tu parte, señales clave de que no hay una cultura de innovación en tu compañía, ¿no? Ya sea grande o pequeña. Primero, que el jefe siempre tiene la razón. Esto es una clara señal de que no hay cultura de innovación. Si todas las decisiones van a pasar por tu jefe y el jefe es el que dice sí o no, porque él tiene la razón, esto es que no tienes cultura de innovación. Las ideas para seguir hacia adelante necesita hacer 10 pasos para aprobarse, 18 gateways para que esto vaya tirando. Esto es una clara señal de que la cultura de innovación es bastante floja. Se castiga el error en público. Se promueven perfiles que solo ejecutan pero no piensan. Y se evita la transparencia, lo cual esto mata la colaboración, ¿no? Totalmente. Eh, yo Sí. podría preguntar a nuestros amigos que si en sus empresas, ¿cuándo fue la última vez que celebraron un error del que se aprendió algo? Esto es interesante, ¿no? Sí, eso es una buena pregunta. Las celebraciones son solo para cosas que han funcionado y no para las que no han funcionado, cuando en realidad es la fuente del aprendizaje, es Totalmente, celebrarlo. Es una buena totalmente. pregunta, que nos pongan comentarios y Eso. que nos lo compartan. Pues yo te voy a contar y un poco en la línea de lo que tú estás diciendo, esta cultura, ¿no? que necesita todos esos cambios, ¿no? Y ese liderazgo para facilitar el cambio. ¿Cómo ocurre esto? Y realmente no es por accidente, ocurre porque hay alguien que lo decide impulsar. Puede ser un CEO, Ujú, una figura que es más visionaria y que tiene esa capacidad de innovar y de liderar con innovación, ¿no? Y no significa solo mandar, significa, de hecho, tres cosas muy concretas. La primera sería dar una visión, mostrar hacia dónde queremos ir como empresa. El segundo es cómo quitas las fricciones, porque va a haber fricciones, el ADN de esa empresa que va a querer favorecer lo que siempre se ha hecho porque es de donde ujú. sale el dinero, pues cómo eliminas esas fricciones, esas burocracias, cómo dejas que la gente pueda tomar su propia decisión, proteger los experimentos. Y luego el tercero sería cómo gestionar el cambio en sí mismo, porque las personas para que crucen un puente entre lo que es nuevo y lo que es viejo, pues hay veces que hay que ayudarles a que no tengan miedo, a apoyarles de que no se preocupen, que esto forma parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que si hay esa gestión del cambio bien hecha, entonces no va a haber ningún problema. La gestión estructurada está para ayudar a las personas a adoptar nuevas formas de trabajar que realmente les lleve más lejos.
¿Qué piensas tú de todo esto? Pues es clave. De hecho, primero, es clave identificar un líder, ya de primeras. Y ya si tienes un líder en esta implementación o cambio cultural sobre la innovación, es más que clave, ¿no? O sea, Claro, son líderes con unos perfiles muy concretos, ¿no? Donde, sí. eh, pues mira, les da... pasan poca vergüenza si se equivocan, digámoslo así, o entienden como parte del proceso. Hablan más digamos, con palabras del futuro y de visión que no cortoplacista, ¿no? Tiene una visión, Sí, suele sí, ser sí. más largo, ¿no? Medio Bueno, largo lo peor plazo. que te puede pasar es alguien que se equivoca y que no lo quiere reconocer porque quiere seguir adelante con algo totalmente equivocado, que no va a ir a ningún sitio, pero por aquello de no dar su brazo a torcer, pues lleva a todo el mundo hacia un sitio que no avanza. Puro status quo. Sí, sí, sí. Puro status quo. Ah, muy interesante. Creo que la figura del líder, que no la confundamos con la figura autoritaria jerárquica, creo que son cosas diferentes. Se puede ejercer el liderazgo en una organización horizontal si eres capaz de transmitir la visión a largo plazo de lo que puede llegar a ser una Claro que sí, idea, un nuevo negocio o un nuevo totalmente. producto. Y mira, pues he pensado darte como tres ejemplos Ah, ¿ves? cuando me hablabas oye, comenta este punto, ¿no? Digo, pues vamos a buscar tres ejemplos, ¿no? Que sean como reconocidos en la industria de líderes representativos de esta gestión del cambio, ¿no? El primero sería pues Satya Nadella de Ujú. Microsoft, que este hombre cuando llegó en el 14, pues la empresa era como un poco rígida, ¿no? Era como el Microsoft de siempre, productos cerrados, vivían de Office y de Windows, ¿no? Pero no se Ajá. podía hacer mucho más. Y él realmente lo que hizo fue impulsar una mentalidad de crecimiento, del growth mindset que se llama, ¿no? Donde de repente Windows, que había sido siempre cerrado, pues, oye, es open source. Ahí lo ves, ¿no? O sea, la cosa más Visual cerrada del Studio Code, mundo, ¿no? Visual Studio Code es de Microsoft y está claro. abierto. Y es abierto. O sea, él Sí. apostó por la nube incluso cuando muchos la veían todavía como una amenaza. Porque, oye, todo va a estar en la nube, entonces ya no vamos a vender sistemas operativos, ya no vamos a Ajá. vender la aplicación en el ordenador porque la aplicación estará en la nube. Pues ellos, al revés, lo abrazó este concepto y realmente han sido y son líderes en Azure y un montón de cloud services, ¿no? O sea, está Amazon también, pero todo el mundo sabe que Azure Está ahí. es muy Está compitiendo. relevante. Sí, Y esto sí. fue por un líder visionario que decidió no quedarse estancado. Si quieres, te pongo un Importante. ejemplo de lo contrario, ¿no? Alguien que no gestiona el cambio. A ver, cuéntame. Entonces, tú imagínate una empresa que compra una plataforma de IA pensando que va a duplicar la productividad y que con eso, pues ya está, que a partir de ahora necesitas menos gente y que todo va a ser como más barato, ¿no? Pero no hace Ujú. nada para preparar al equipo, ni darles formación, ni adaptar los procesos. Pues realmente esto lo que provoca es frustración en la gente. El sistema no se usa bien y esa inversión pues no se recupera. Aquí lo que quizá diría es que la innovación se va a morir si no se impone una tecnología. Quiero decir, si se impone una tecnología, pero sin gestionar el cambio cultural que tú comentabas antes. Si eso no pasa, pues la innovación no va a avanzar. Hay No ejemplos en el en la proceso, sí. industria de empresas que han hecho esto, ¿eh? Y no voy a decir el nombre, he cambiado de idea, no voy a decir el nombre porque igual no quiero hacerlo, pero las hay, ¿eh? De empresas que han hecho esto. Sí, sí, sí. Al final, la gestión cultural es algo y el cambio de cultural es algo muy complicado de gestionar porque hay, al final en la empresa también hay como, para mí, a veces hay como dos Mm. realidades, ¿no? Una realidad es de lo que pasa y otra es la realidad que se explica, ¿no? Sí. Y, y lo que pasa en las trincheras Mm. a veces no se corresponde con lo que pasa en las cúpulas. No sé si me explico, Claro. ¿no? A veces hay una interpretación, ¿no? De lo que está ocurriendo en la trinchera muy sesgada en base, ¿no? A unos resultados que se han de entregar cuando se está cocinando algo en la trinchera que no está alineado, ¿no? Y eso Totalmente. suele pasar cuando la cúpula va
a un lugar y a una dirección que no está alineada con la trinchera, digámoslo así. Sí, Y es muy fácil que se desfase cuando la cúpula no tiene en cuenta la opinión o la posición donde están, o etcétera, etcétera, porque al final, bueno, es súper importante el equipo para cualquier empresa, ¿no? Es el capital, ¿no? El capital sí. humano. Y ese elemento, bueno, puede evocarte al fracaso directamente. Totalmente, totalmente. Y yo creo que muchas veces en ese fracaso a veces se busca al cabeza de turco o quién es el culpable, ¿no? Se busca a qué persona ha fallado, cuando en realidad el liderazgo lo que empuja son a los contextos, no a las Mm, personas. sí. No es tanto la persona, que también influye, ¿eh? Pero no es tanto eso, sino el contexto en el que los empleados van a estar funcionando es el que tiene que cambiar para que los empleados puedan evolucionar. Y que en el Totalmente. fondo esto es un proceso, no es simplemente un PowerPoint que pones ahí y te vas y dices, ahora tiene que pasar todo, no, es un proceso que hay que guiar siempre con ese espíritu de incluir a todo el mundo, de no dejarse a nadie fuera, de, no sé, con algo que haga que la gente realmente reconozca al líder. Esa es la importancia. Y al Mm, final, la resistencia al cambio es que no es un error humano, es una respuesta natural que hay que gestionar. El cambio al final, me acuerdo que esta frase, ¿no? Los cambios son buenos y son para mejor. O sea, es que es así de claro. Muchas veces hay cambios, pero que no es tan obvio que esto sea para mejor. Pero si el cambio es para mejor, pues bienvenido sea. Es que todo el mundo será más feliz. sí. Entonces yo para Pero acabar y ya honestamente, dejarte hablar, sí. Dime, dime. lanzo una pregunta a nuestros amigos, ¿no? Sí. Si ellos han visto o si donde están o en algún sitio que han estado, si ven que cuando algo nuevo se implementa, ¿se gestiona el cambio o simplemente se comunica por email y se lanza como a partir de ahora hace esto? ¿Cuán inclusive es este proceso y este liderazgo? A ver qué nos A contestan. ver qué nos cuentan. Yo te iba a comentar, antes de cambiar y un poco en colación a lo que comentabas, que como empresa, que la empresa no es una ONG, si después de de intentar, ¿no? Hacer un proceso de cambio, hay gente que no quiere cambiar, que son resistentes al cambio, lamentablemente a veces hay que tomar decisiones, Totalmente, porque una persona que no quiere cambiar ante un entorno cambiante puede ser pues esa totalmente. manzana podrida que al final acaba, ¿no? Pudriendo todo el Sí, saco. totalmente. Es un tema de actitud. Yo creo que muchas veces se busca más el skill, ¿no? El conocimiento y no tanto la actitud. O sea, una workforce, o sea, un grupo de gente con la actitud correcta, eso es una mina de oro, porque van a Sí, poder cambiar, adaptarse, traer ideas siempre positivas. O sea, esa es la cosa que hace la diferencia, la actitud. totalmente. Pues como íbamos comentando, mira, si la cultura, digámoslo así, es el ambiente, Ujú, los equipos multidisciplinarios son el motor claro, en términos de innovación, ¿no? Para que la gente se sitúe, ¿qué es un equipo multidisciplinario? Pues es un equipo formado por personas que no tienen el mismo perfil, digámoslo así. mm, Ingeniería, diseño, negocio, marketing, datos, operaciones. Eh, esta multidisciplinaridad es fundamental, ¿no? Porque la innovación no solo es que una idea sea buena, sino que sea deseable, que sea viable y que sea factible, ¿no? sí, Entonces, cuando digo deseable, viable y factible, me refiero, deseable es que el usuario quiera esto, viable es que tenga sentido para el negocio y factible, feasible, podemos construirlo con la tecnología actual. Y para eso se necesita este equipo multidisciplinar para poder descifrar, ¿no? Si realmente eh, esa innovación puede progresar de alguna manera, ¿no? Y sí, ninguna persona sabe de las tres cosas a la vez. Esto suele pasar, es ¿no? cierto, Digámoslo así. cierto, cierto. Un ejemplo claro de esto, que es el típico de Apple, ¿no? Fusionando de alguna manera el diseño y la ingeniería, ¿no? Eh, Se dice que iPhone nació de equipos donde el diseño y la ingeniería estaban al mismo nivel, ¿no? Y esto, Steve Jobs decía, el diseño no es cómo se ve, el diseño es cómo funciona, ¿no? Y para eso se requiere
una colaboración real, no de Claro. departamentos aislados enviándose PowerPoints. Eso está muy Totalmente. claro, ¿no? De hecho, creo que Esto eso pasa a ya se ve. menudo y a menudo es Sí, por la cultura esa de no incluir en lo que quizás hay políticas y gente que no comparte. Pues creo que como siempre, y como decía antes, la actitud es clave para que haya un ambiente sano de incluir y de colaborar y de crecer. totalmente. Esto va así. Esto es como, hay también un ejemplo así muy eh, universal, así que todo el mundo, que es el triángulo imposible, ¿no? Dice, ¿un proyecto se diseña solo desde la tecnología? Bueno, pues ese algo funcionará, pero bueno, a ver si alguien lo quiere usar, ¿no? Cuando algo se diseña solo desde marketing, por ejemplo, sale algo bonito, pero quizás no se pueda, sea irrealizable, ¿no? Que no puede funcionar, ¿no? Claro, O cuando solo finanzas plantea algo y va a salir muy barato, pero es posible que sea inútil claro. y que no funcione y tal, ¿no? Y la magia de la innovación ocurre cuando todas las disciplinas, ¿no? De alguna manera convergen en esa solución. Sí, totalmente. Entonces yo aquí diría que hay como, te diría, cuatro grandes cosillas que matan la colaboración, ¿no? Que es uno es el de los silos departamentales, la poca colaboración entre los departamentos. Esto mata la colaboración. El lenguaje técnico incomprensible, y no hablo solo de la parte técnica per se, o sea, toda disciplina tiene Sí, su sí. propio lenguaje técnico, ¿eh? No, Totalmente. lo- lo- Finanzas, operaciones, exacto. marketing, todo el mundo. Sí, sí. Esto ya lo habíamos comentado en el pasado, en algún capítulo, los incentivos distintos, o sea, KPIs que no se comparten entre equipos, que cada uno tiene su KPI o que unos tengan bonos diferentes respecto a los otros. Ujú. Y luego algo que también mata mucha colaboración, que es el miedo a ser juzgado por otra área. Entonces, para evitar este tipo de cosas, pues hay herramientas, ¿no? Que facilitan esta colaboración, ¿no? Y lo que comentábamos, el tema de cómo hacemos que estén alineados con los mismos incentivos Ujú. o indicativos. Pues tenemos los OKRs o los KPIs, que ya hemos hablado, ¿no? Que alinean los equipos usando objetivos comunes. Luego tenemos el MVP, el Minimum Viable Product, que es el producto mínimo viable que evita construir demasiado sin validar antes. Tenemos también esta herramienta que se llama Cross Functional Team, que es un equipo concreto multifuncional, gente de distintos departamentos trabajando juntos con autoridad real. Y Ujú. luego los workshops de co-creación, que son sesiones donde todos aportan, no solo el jefe. Sí. Pues Y sí, y muchos de estos es importante llevarlos de la manera correcta, porque si no es una pérdida de tiempo. Pero si lo haces bien, la verdad es que salen cosas súper bonitas de todo sí, eso. sí que es verdad que estamos en un digamos, en un escenario ideal, ¿eh? Sí. Luego la empresa es mucho más difícil y mucho más dura que, que esto que estamos planteando desde el plano teórico, ¿eh? A veces el equipo que te puede llevar una innovación, a lo mejor son solo dos miembros, pero eh, tienen un conocimiento amplio, son capaces de llevar hasta un punto esa idea. Y no digo que solo dos puedan llevar el producto en una empresa al mercado, sino que lo pueden arrancar, madurar hasta un cierto punto y a partir de aquí puedes meter a otros agentes, ¿no? No hace falta que desde Correcto. el principio esté todo el mundo involucrado, porque eso quizás perdería eficiencia. Ujú. Sí, sí. Y a partir de aquí, creo que hay un punto muy interesante que es el del aprendizaje continuo y la adaptabilidad, ¿no? Para Claro. la cultura y la innovación. Pues me alegra que digas eso, porque era precisamente lo que te iba a comentar, ¿no? Este es el segundo pilar de la cultura innovadora. Las empresas no innovan, em, o sea, no innovan de cualquier manera. Tienen que aprender más rápido que la competencia. Esto no es magia, es realmente un sistema que necesita todo lo que hemos comentado hasta ahora, de cultura, de contexto, de actitud. ¿Y qué significa realmente el aprendizaje continuo? En inglés se suele hablar de continuous learning, así es como lo llaman ellos, ¿no? Pero de la adaptabilidad.
de la capacidad de adaptación. Y esto significa que la organización aprende incluso cuando se equivoca. Las personas actualizan sus habilidades continuamente, cosas que nunca han hecho, pues las hacen de otra manera, más eficiente. Y todos los procesos se revisan y se ajustan. Y a mí me gusta siempre decir que hay que quitar procesos y no añadir, porque en la mayoría de empresas lo que hacen es añadir procesos sobre Mm, procesos, que algunos de ellos son obsoletos, con lo cual estás cada vez haciendo la mecánica más pesada, cuando en realidad lo que se trataría es de eliminar barreras, eliminar procesos, no para que no haya ningún proceso, sino para tener uno más óptimo y más ligero y más eficiente. Entonces, en pocas palabras, una empresa adaptable no es la que sabe mucho, es la que desaprende rápido, ¿no? Y eso es lo que mm, nos cuesta a veces un mm. poco Bueno, internalizar en aquí algunos recordar a sitios. nuestra audiencia, ¿eh? Estamos enfocando el episodio a la innovación. O sea, teniendo en cuenta que esto está dentro de lo Claro, que consideramos innovación. Obviamente, el 100% de una compañía que está funcionando no tiene que estar en este mood, ¿no? De sí, máxima adaptabilidad, sino ese grupo o entender que la empresa tiene que tener esas skills repartidas de una manera inteligente en la empresa. totalmente. Pero es una buena aclaración la que haces, porque no todo el mundo tiene que estar en este modo. Pero si tú tienes un equipo que se dedica a la innovación, es muy importante que ese equipo de innovación tenga el empoderamiento para influenciar al resto cuando sea necesario, Cuando sea la necesario, ¿no? libertad de adaptar los procesos y de ir mejorando. Totalmente, totalmente alineado con eso. Si quieres, Juanpe, te pongo algún ejemplo, a lo mejor Vale, ayudará a claro. nuestros amigos, ¿no? El primero, que además es un clásico, ¿no? Es Toyota y el famoso Kaizen, ¿no? Que Kaizen es una palabra japonesa que significa mejora continua. Mm, Esto lo inventó Toyota y realmente implica que todo el mundo tiene esa necesidad de mejorar continuamente todo, ¿no? Cualquier empleado, de hecho, puede parar una línea de producción si detecta un problema y mm, se les autoriza a hacerlo, sabiendo que parar una línea de producción es costoso, cuesta mucho dinero, depende de la línea que sea, pero en realidad es algo a lo que la gente tiene como miedo, pero cualquier empleado lo puede hacer si detecta un problema, porque el aprendizaje realmente es más importante que la velocidad y la calidad al final va a estar reflejada en ese proceso, ¿no? Entonces, esto sirve como ejemplo de explicar cómo una cultura realmente convierte lo que llamamos aprendizaje en una innovación diaria, en el día a sí. día. Y fíjate, si ellos estuvieran ahí, en este ejemplo que has puesto Toyota, ¿no? Sí, Tuvieran un cierto castigo al error, imagínate, no paraban ni una vez. Y ni entonces una vez. no habría mejora continua, ¿no? Y ya Total. el hecho que ellos pongan sobre la mesa de, oye, tienes que parar la línea en cuanto Claro. ves que puede haber una mejora, ¿no? O hay un problema, te está Sí. dando pie a que te puedes equivocar. Y si te equivocas no pasa nada, pero el riesgo de que tú, viendo que algo puede ser potencialmente un error, lo dejes pasar, es más grande y es peor. Totalmente. ¿Cuál se Sí. incentiva? Eh, Entonces, el segundo ejemplo que te voy a poner es de Netflix, que todos ah, conocemos, y tiene una frase muy famosa que a mí me gusta, es que no compiten en algoritmos, compiten en cuán rápido aprenden. ¿Vale? Esto es curioso, porque todo el mundo tiene algoritmos, ¿no? Google tiene algoritmos, Facebook tiene algoritmos, sobre todo en las redes sociales se habla mucho de los algoritmos, ¿no? Pero ujú. realmente todas las empresas tienen sus algoritmos y sus maneras de funcionar. Pero en el caso de Netflix no es, hey, tengo el algoritmo mejor para que te gusten más mis pelis. No, es simplemente cómo me adapto lo más rápido posible, cómo aprendo lo antes posible qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Muy curioso, ¿no? Y fundamental, ¿eh? A Sí. veces es el típico, casi en calle, ¿no? Que puede tener una compañía Claro, típica además, ¿no? De sí, sí. lo que siempre le ha gustado ha sido esto, clásico. Exacto. Esto es lo que Siempre. siempre se ha hecho, siempre hemos hecho esto y haces más de Exacto, lo mismo, ¿no? exacto. Cuando si en un principio tú estás incentivando el hecho de aprender continuamente, ese Claro, argumento se cae todo el rato al suelo. Es en plan, sí, eso totalmente. pasaba hace 10 años y ahora está pasando. Sí, sí, sí.
Y si tú miras un poco esa empresa desde una distancia, porque aquí hablamos de estrategia, ¿no? Al final, la estrategia es cómo ganas la partida, ¿no? Mm, Tienes una visión y cómo vas a tomar decisiones para ganar. Lo importante es ganar. Te das cuenta de los cambios que han hecho. Han pasado de los modelos de DVD al streaming. En un momento en el que nadie... Tengo un amigo que fue fundador de Netflix. Lo hemos de traer aquí, ¿eh? Ya lo sí, digo. sí. Hans, ya vendrás. Spoiler. Y, y pasaron de los DVDs al streaming. Luego del streaming a producción propia, sus propias películas y series. De su producción propia a hacer lo que llaman Data Driven Content, que es vamos a usar los datos de todo lo que está haciendo la gente, lo que ven, lo que no les gusta, lo que no, las tendencias, a cruzarlas para que con datos puedan generar contenido mejor. Y eso es brutal. Y Muy luego, una bueno. vez tienes esos contenidos, ¿cómo los expandes? Porque algo puede funcionar en Corea, ¿no? Me acuerdo de lo del calamar, ¿no? Que fue en todas Sí. partes se veía el calamar, pero que es una cosa que empezó, que fue Netflix, quien lo hizo en Corea. Y oye, pues resulta que lo pudieron expandir globalmente. Eso para mí es un ejemplo de adaptabilidad radical. Sí. De hecho, ahora Netflix, lo he leído hace un día o dos, se va a liar con el tema de los juegos. De hecho, ahora en Netflix, todos nos habremos dado cuenta, acordémonos de lo que dijimos aquí, ¿no? Te das cuenta, ¿no? De la estrategia, ¿no? Ahora encontramos, ¿no? Cuando vamos haciendo scroll para abajo, juegos. O sea, ya Claro, fíjate lo que están introduciendo ya, ¿no? En Netflix. ¿Cuál será la visión que nos estamos encontrando ya juegos en el claro, propio claro. Netflix? Pero también te tengo que decir que no hace falta ser Netflix o una empresa tan grande, ¿no? O tan potente. Cualquier empresa a su escala, pues tiene que revisarse un poco los procesos que hace, permitir esos microcambios constantes, ¿no? Quizás en el proceso de ventas, en la forma de documentar, en Mm, cómo, en cómo es la experiencia del usuario, que sigue siendo importante, ¿eh? Y nuestra experiencia no es un gurú que se, es que lleva la mejor experiencia. No, es un poco ese trabajo en equipo que desde el servicio, desde la tecnología, desde la definición del producto, al final te da una experiencia global, ¿no? Y es sí. cómo actualizas los flujos internos, en fin, que todo esto cualquier empresa, por grande o pequeña que sea, pues es algo que tienen y que está en su mano. Y y esto que, para que les pueda servir a alguien. Ahora que viene la inteligencia artificial, como ha dicho José con el ejemplo, eh, que ha propuesto, ¿no? De esa empresa que compra una plataforma, ¿no? De IA para mejorar los procesos productivos. Claro. Es obligatorio que tengas un gran rango de adaptabilidad, si no, no vas a poder poner ese tipo de tool, ¿no? O sea, todo esto, de hecho, prácticamente este episodio se podría decir que ayuda de alguna manera a poder plantear un cambio como puede ser la Sí. introducción de esta tecnología novedosa en los procesos, ¿no? De tu compañía. Totalmente, totalmente, Juanpe. Entonces, ya para acabar, Sí, quiero dejar tres frases, ¿no? Son importantes. Quizá es aprender no es un curso, es realmente un sistema en el que tienes que implantar en tu empresa. Adaptarse no es reaccionar, es anticiparse a lo que puede pasar. Y por último, una cultura que castiga el error realmente está destruyendo la innovación que puedan tener. Así que preguntaría a nuestros amigos, ¿cuándo fue la última vez que aprendieron algo nuevo que mejoró su capacidad de trabajar y pudieron hacerlo? Esto nos gustaría mucho saberlo. sí. Y que cuenten con nuestro like en el comentario, seguro. Totalmente. Muy bien, José, pues muy interesante. Yo Bueno, creo que es una buena línea, pues dar esta foto de esperanza, ¿no? De que la gente puede coger y plantearse innovar, ¿no? Que no es una cuestión solo para grandes empresas que pueden contratar a sí, consultores, sino, fíjate, aquí tienen su propio consultor, que además estamos abiertos a contestaros en los comentarios, fijaos. totalmente. A nuestros Así amigos lo que, que pidan. Así que aquí totalmente. estamos. Pues lo de siempre, suscribirse al canal, compartir y que os queremos mucho. Esperemos que os haya gustado y estamos aquí para ayudaros, para difundir un poco lo que Juanpe y yo hemos luchado en muchas guerras y que podamos ayudaros con pues, la experiencia de estas cosas. Pasarlo Eso bien es. y hasta pronto. Muy bien, hasta luego.